Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar el diseño de esta falda sugerida por uno de ustedes en mi grupo en Facebook. KivitaMoyoBlogspot.com. Visita mi blog y búscame en YouTube. Esta prenda es una trampa al ojo porque se trata de una falda circular con telas superpuestas, pero nos da la idea de que tenemos la parte superior de un pantalón de jean. En realidad es una emulación, es una adaptación, porque esto no es realmente la parte externa de un pantalón, sino que estamos viendo lo que sería parte de la bolsa de bolsillo de un pantalón de jean y la parte del cierre con su pretina. Hace unos días atrás subí el video del trazado del pantalón de jean y en una sección de este video podemos ver cómo se traza justamente la bolsa de bolsillo en la delantera. Podemos ver que repite la forma que se ve aquí en la falda, ¿sí? La bolsa de bolsillo en realidad son dos piezas. Esta sería la pieza que va apoyada en la parte del patrón en la delantera y esta es la parte superior de la bolsa que va cosida a la abertura. Son dos piezas. En la falda aquí vemos una única pieza y es justamente la que vemos ahora apoyada en el pantalón. Si ustedes ven el video en mi canal de YouTube van a poder entender mucho mejor cómo se traza este bolsillo. La función que tiene de estar conectada en el cierre justamente es para darle más resistencia a la abertura y que no se desgarre la tela con el uso. Pasemos específicamente entonces al trazado de nuestra falda. Comencemos con la parte superior. No es necesario trazar un pantalón de jean porque en realidad no lo es. Esto es una simulación. Basta con tener el básico de pantalón que tengo aquí y voy a dibujar, ¿sí?, esta pieza que simula ser nuestra bolsa de bolsillo. Inicialmente voy a comenzar con la tapa que cubre el cierre. En realidad aquí está el cierre de la prenda, pero no necesariamente tiene que ser un cierre de jean. Perfectamente esto puede tener un cierre de vestido o de falda común. Lo ubico de este lado, por supuesto, en el modelo está del otro lado. Lo ubico de este lado para que podamos desarrollar mucho mejor de lo que hablo. Entonces, en realidad, lo que estamos viendo en la falda es lo que se ve desde el exterior como la costura, pero nosotros no tenemos un pantalón donde va apoyado. Entonces, vamos a simular esta pieza con una redondez donde iría la costura y la vamos a hacer en el doblez de la tela. ¿Sí? Lo voy a retirar un momento el pantalón de esta forma y va a tener esta pieza 8 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo. Esta sería la medida de una tapeta o de una abertura de un jean básico clásico. Acabo de retirar el pantalón, lo voy a volver a ubicar en su lugar porque voy a tomar de referencia justamente mi pantalón. No le voy a colocar la pinza, la medida de la pinza, porque yo voy a trazar una falda circular y esta se traza con la medida exacta de la cintura. La delantera de los jeans no llevan pinza, entonces de mi básico le voy a retirar la pinza y voy a dibujar aproximadamente a unos 16-17 centímetros de la cintura, ¿sí?, el final de esta pieza que trazo con una pequeña curva en forma de S y aquí le he dado unos 8 centímetros de alto. Si vemos la imagen de referencia, el final del bolsillo está más o menos unas 2/3 partes del largo de la tapa. Esto es a gusto, tanto el largo de la tapa como la posición de esta pieza. Esta sería la parte de la bolsa o la simulación de la bolsa del lado izquierdo. Esta tapa en realidad en mi modelo está de este otro lado, ¿sí? Recuerden. Pero ¿qué pasa? Este otro lado yo veo un corte. Como vemos aquí, hay un corte con una costura. No puedo ver, tal vez este lado también se repita, no lo puedo ver porque las tiras lo tapan, pero perfectamente eso corre por cuenta de cada uno. Y aquí veo el bolsillo monedero que llevan normalmente los bolsillos delanteros de los pantalones de jean. Entonces, voy a representar esta pieza de esa forma, o sea, esto tiene un corte y no debo olvidar que tengo que darle el margen de costura para la costura plana inglesa que tienen los pantalones de jean. Y aquí tengo el bolsillo monedero.
Además voy a cortar una tira de tela de jean que tenga 8 centímetros de alto y de largo, la medida real de la cintura más el cruce. Esto sería para la pretina. Aquí vemos la tira que va a ser para las tirillas que sujeten, ¿sí?, estas tiras, y además como si emuláramos la tirilla de los jeans, que tiene 50 por 4. Esta medida 50 va a variar dependiendo de la cantidad de tirillas. Aproximadamente consideré unos 8 centímetros cada tirilla, pero puede ser o más grande o puede ser más cantidad. Eso es a gusto. Y aquí, esta pieza que está aquí, que le di 40 por 6 de alto, es para que se hagan estas piezas que simulan como cintos, ¿sí?, con las hebillas. Por supuesto, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2 en forma inclinada, o sea, cortaría de esta pieza 4. Tengo que verificar la medida. Yo le di 40 centímetros dependiendo del patrón que tengo yo, pero por supuesto puede ser más grande o más corto dependiendo de la figura de cada uno. Lo que resta diseñar es la falda circular, que se hace en un cuadrado exacto que mide de lado el largo de la pierna más el radio, que se calcula dividiendo entre 6 el contorno de la cintura. Para dibujar la cintura de esta falda voy a tomar la medida exacta del radio desde este vértice y voy a describir la curva moviendo, ¿sí?, de esta forma la regla, y trazo el primer arco o arco menor. Para dibujar el arco mayor, que es el largo o el vuelo de la falda, exactamente desde este punto voy a tomar la medida exacta del lado del cuadrado y voy a describir entonces la curva inferior, que va a ser el vuelo de mi falda circular de esta forma. Este patrón se corta en una tela doblada en 4 y esta falda lleva varias capas por usar telas translúcidas. Tengo entonces terminada el desarrollo de esta prenda. Vamos a cortar la cantidad de capas de falda que deseemos y la vamos a superponer sujetando con un hilván desde la cintura para que sea una sola prenda. Las piezas del falso bolsillo las vamos a cortar doble, o sea 4 piezas. Las vamos a superponer y las vamos a ribetear con un bies en la misma tela. De esta manera, las piezas solo van a estar sujetas con la abertura del cierre cubiertas con la tapa y en la cintura por la pretina, o sea, van a quedar flotando en la delantera de la falda. También voy a aplicar allí los falsos cinturones que van con las hebillas y los ojalillos. De esta forma, entonces, los falsos bolsillos no afectan la caída de la falda. Recomiendo que todo esto se haga con hilvanes, que se sujete bien antes de hacer la costura final. Se trata de una falda circular, por lo tanto es importante que se deje toda la noche colgada para que ceda la parte que está al bies de la falda y luego rectificar para que no tenga un dobladillo con defectos. Entonces, bien amigos, les propongo que la prueben y que me dejen en los comentarios qué tal les parece. Los invito a que me sigan en mis redes, que visiten mi blog y por supuesto se suscriban a mi canal de YouTube, donde van a tener una dinámica mucho más ágil con respecto a las lecciones y a los esquemas. Bien amigos, si este video les gustó, como saben, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.